Vamos a entrar ahora más profundamente en los caminos espirituales. Porque a lo largo de estos años una de las cosas muy importantes para mí en la conducción de un camino espiritual específico es ayudar a las personas a reconocer si ese camino es para ellos o no. Porque en realidad, para asumir un camino espiritual, tenemos que tomar en cuenta dos factores fundamentales. Uno es la naturaleza particular con la que cada uno ha llegado, podríamos decir su naturaleza álmica, sus dones, que tiene mucho que ver con la manera en que la persona se comprende a sí misma dentro del mundo y dentro de eso las limitaciones y las oportunidades que eso le da. ¿Por qué un camino espiritual funciona para algunas personas y para otras no? Y esto no quiere decir que la persona sea inadecuada, sino que de pronto no ha encontrado el camino que refleja su propia forma de sentir. Se suele decir que los caminos verdaderos están guardados por tres demonios, ¿no? No es que sean demonios, en realidad son las dudas. Y estas dudas se clasifican en tres niveles, ¿no? La primera de ellas es las dudas sobre mí mismo, ¿no? ¿Será que yo puedo? ¿Me lo merezco? ¿Soy adecuado? ¿No? Todos los conflictos de autoestima que la persona viene cargando antes de llegar a un camino espiritual. El segundo demonio que guarda eso es las dudas sobre la metodología. Entonces la persona se plantea, ¿será que yo estoy preparado para hacer un retiro, para hacer un ayuno, para sentarme a meditar, para tomar medicina, para tomar enteógenos? ¿Será que es para mí? ¿O esta metodología de pronto es muy dura, muy difícil? Y la última duda es la duda sobre quienes conducen el camino, donde aparece toda la proyección en las dudas de autoridad, la autoridad, quiénes son unos chantas, me quieren robar el dinero, ¿no? Mirarlos para ver si cumplen con mis expectativas, ¿no? Y en esas tres dudas se resume esa entrada a un camino, ¿no? Y cómo las personas van caminando al principio, mirando de afuera, a ver si encajan, si no encajan, y todo lo que ponen ahí, ¿no? Porque muchas veces vamos a un camino espiritual buscando lo que nuestra familia no nos dio y queriendo que los líderes o los que conducen el camino cumplan el papel que nuestros padres no cumplieron. Y eso lleva a dos cosas, a grandes decepciones y a grandes idealizaciones, y una está ligada a la otra, ¿no? Entonces, todas estas dudas vamos a intentar aclararlas un poquito, reconociendo el primer factor que es la naturaleza de cada uno, cómo cada uno vino a la vida, ¿no? Y en esto podríamos hablar de temperamentos, de formas de estar en el mundo, ¿no? Y estas formas no son formas que yo he elegido, sino que son formas que se me imponen desde adentro. Entonces, hay personas que son de una naturaleza muy activa, son emprendedores, necesitan hacer. Entonces la propuesta de un camino espiritual que los deje solos, meditando, quietos, sin movimiento, les resulta imposible. Están las personas, por el contrario, que tienen una naturaleza contemplativa, que su mundo interno siempre les ha parecido más real que el mundo de las relaciones. Están más conectados con su interioridad, por llamarlo así, que con las relaciones y todo lo que sucede afuera. Entonces son personas que están mucho más cerca de poder hacer un camino de meditación, de encuentro consigo mismo, de soledad, de ayuno. Se sienten mucho mejor ahí que en el mundo de las relaciones. Pero entonces, bueno, necesitan eso, ¿no? Y si encuentran con un camino como ese, se sienten a gusto. Luego están las personas que tienen un temperamento, por decirlo así, mucho más devocional. Se conecta mucho más a través de las emociones, de los sentimientos. Entonces necesitan un camino donde haya música, cantos, una divinidad específica a la que adorar, a la cual rendirse. Y bueno, cada uno de estos tiene sus pros y sus contras, ¿no?
porque en ese camino podemos tener a todos los fanáticos que una vez que han dado su fidelidad a una divinidad sienten que los que la han dado a otra son enemigos y ahí están todas las guerras santas, ¿no? Pero bueno, a su vez es un hermoso camino porque es un camino de amor, de encuentro, de canto, de música. Es un camino devocional. Y por último están las personas que en su naturaleza son mucho más intelectuales. Necesitan comprender. Para ellos, encarar un camino que presupone la divinidad y el rendirse a esa divinidad les resulta absolutamente absurdo, sin sentido. Más bien les revuelve el estómago, ¿no? Lo sienten como un sometimiento, como una pérdida de su libertad, de su identidad, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con personas como estas, necesitan primero comprender de qué se trata. Y yo siempre les digo, bueno, necesitas comprender de qué se trata, explícame cómo haces para comprender. Y claro, no pueden explicar qué es lo que en ellos les permite comprender, su conciencia, su entendimiento, tampoco saben de dónde vienen. Y en ese momento descubren que hay algo adentro de ellos, que ellos utilizan para entender el mundo, pero que no pueden explicar. Y ahí empieza su camino de rendición y de comprensión. Y de comprender que hay algo adentro de ellos que ellos no consiguen comprender. Entonces comienzan a mirar para adentro. Es verdad que es muy difícil recorrer un camino espiritual sin un ingrediente de cada uno de los otros. Pero es necesario que se ordene a partir de un principio que respete y refleje su naturaleza. Porque si no, no lo van a poder seguir. Entonces vamos a empezar a mirar un poquito el camino de la devoción. Primero, el camino de la devoción es un camino de entrega o de rendición absoluta y total a la divinidad. Y vamos a ver esto que se repite en todos los caminos, pero con diferentes formas de desafiar, por decir así, la presupuesta identidad separada. Cuando una persona se entrega por completo a la divinidad, en realidad lo que está haciendo es entregarse a la divinidad dentro de sí. Pero eso al principio no lo puede entender, porque su foco está hacia afuera. Necesita adorar o querer a alguien fuera de sí. Entonces, en este camino, la idea es que el rezo, el canto y la ofrenda que la persona hace a la divinidad sea completa, porque busca eliminar el concepto de identidad separada. Cuando esa persona, a través de esas prácticas, llega a descubrir la divinidad dentro de sí, se ha cumplido el objetivo del camino. Ahora, eso lleva su tiempo, como todos los caminos. Y al principio, cuando una persona llega con ese temperamento a un camino espiritual, reza y canta a la divinidad, pero pidiéndole a la divinidad que le dé lo que cree que necesita, ¿no? Y no se da cuenta entonces que en realidad no se está entregando a la divinidad, sino que le está pidiendo a la divinidad que haga lo que él quiere, o lo que ella quiere y lo que necesita. Entonces al principio reza por el novio o la novia, porque le vaya mejor en el trabajo, bien en una estructura de niño o de niña, pidiéndole a la divinidad que la divinidad es alguien que me va a dar lo que yo necesito como ser humano, ¿no? Pero a su vez, en ese proceso se va adquiriendo una madurez. Y las personas comienzan a lo que llamamos a pulir el rezo, a pulir el pedido, hasta que llega al gran rezo de hágase tu voluntad, no la mía. Porque si no, la rendición no es verdadera. Rendir mi identidad, en definitiva, es reconocer que yo no soy por mí, sino que soy por la voluntad superior. Entonces, a partir del primer tiempo que estoy lleno del entusiasmo y de la alegría de pertenecer, todavía lo sigo configurando como un niño
que espera que sus padres le provean mágicamente lo que necesita y excluye su responsabilidad en el proceso. Excluye el crecimiento, el asumir que si me dieron esto, yo tengo algo que hacer con esto, que sea a imagen y semejanza de lo que le estoy pidiendo a la divinidad. Que si quiero ser feliz y todo lo demás, tengo que hacer algo conmigo que valga la pena y no solamente en centrarme en yo-yo, porque si me centro en yo-yo, voy a obtener en el camino espiritual lo mismo que tenía en la vida anteriormente. Pedir para mí, ser egoísta, enojarme con los demás, ¿no? Entonces es un camino de maduración, ¿no? Pero esas personas llegan a momentos de éxtasis y de culminación justamente a través de esa conexión que tienen, de esa vibración emocional, a lo largo de los diferentes rituales que hay para ese camino, ¿no? Y bueno, finalmente en el desarrollo de ese camino las personas van de a poco esclareciéndose y reconociendo su participación en ese viaje que les tocó vivir, ¿no? Pero en esto es muy importante ir estableciendo la diferencia entre el cómo yo veo la divinidad y la personalización de la divinidad y que esa es solo una manifestación que yo puedo comprender y que me acompaña, la puedo poner en Cristo, en Krishna o en quien fuera. Pero la fidelidad a la divinidad es la fidelidad a la divinidad en mí mismo y que en el fondo no tiene una forma específica. Porque si tiene una forma específica, las otras formas en que otros adoran a la divinidad se convierten en una amenaza para mi propia identidad. Porque si Dios no es esto y también puede ser aquello, tengo que eliminar a los que ven a Dios de otra manera. Y esa es la base de todos los fanatismos y de todas las separaciones, ¿no? Entonces el propósito no se cumple. Y ahí es donde entra la necesidad de una compensación de uno de los otros caminos, que es el camino del conocimiento y del entendimiento, y que es poder comprender esto que estoy explicando ahora, ¿no? Que todas las manifestaciones de la divinidad son manifestaciones particulares de la única divinidad. Esto pasa en todas las culturas, ¿no? En la India la Madre Divina tiene una representación, en el cristianismo es la Virgen María, ¿no? La Madre Divina en otras tradiciones, ¿no? No hay ninguna razón para ofenderse porque otros le pongan otro nombre al mismo principio divino de lo femenino, salvo que yo haya trasladado mi identidad de individuo separado, que es lo que intento disolver en el camino, a la divinidad. Entonces me ofende que otros hablen de la Madre Divina con otro nombre como si fuera algo diferente, ¿no? Entonces la fragmentación que tengo en la cultura y en la sociedad la traslado al mundo divino y convierto eso también en un campo de batalla que lleva a que hagamos cruzadas y queramos matar a otra gente porque tiene otra concepción de la misma divinidad, ¿no? Y esto es importante con lo que hablaba antes de las religiones, ¿no? En el corazón de todas las religiones existe la misma verdad y es una sola. Pero la forma de manifestarse es diferente. Y eso tiene que ver con cómo cada cultura comprende a la divinidad. Y eso tiene que ver con cómo cada uno se comprende a sí mismo dentro de la cultura y cómo eso ha influido en su manera de verse a sí mismo, de ver a la mujer, de ver a la familia. Y este es el gran desafío del camino espiritual, en definitiva. No importa por dónde empieces, que llegar a la realización última, como las 4 caras de la pirámide. Es diferente subir por las escaleras del sur que del norte, del este que del oeste, pero cuando llegas arriba, todo el paisaje es el mismo, ¿no? Y los caminos espirituales podrían ser vistos como esto, ¿no? Como una escalera hacia arriba. Hay una paradoja en el nombre de camino espiritual, ¿no? Porque la palabra camino implica un estar aquí e ir hacia allá. Y en realidad la paradoja del camino espiritual es que el camino espiritual no conduce a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no es un camino de aquí a allá, es un camino de aquí a aquí.
el principio del camino es lo mismo que el final. Entonces uno sale a recorrer todo hacia afuera para descubrir que en realidad el tesoro siempre estuvo en casa. Pero parece que es necesario salir a buscarlo afuera para poder encontrarlo adentro, ¿no? Y este es el gran sentido de la peregrinación a los lugares sagrados, ¿no? Ir a encontrar a Dios que está en alguna parte, ¿no? Y en realidad no me doy cuenta que Dios está en todas las partes que yo proyecto afuera como el lugar sagrado donde está la divinidad. Entonces cuando llego ahí me siento bien, parece que llegué. O llegué y no me pasa nada, y entonces esto no está funcionando, ¿no? Y ese esclarecimiento que se da en un cierto momento del camino espiritual, en definitiva, también es un acto de gracia de la divinidad. No es cuando nosotros queremos, porque eso sería el triunfo de la individualidad separada y la idea de que el camino espiritual es una meta para mí, yo separado. Entonces, ¿para qué me sirve recorrer el camino si al final voy a terminar separado como antes? Que es el principio del dolor y del sufrimiento, ¿no? Bueno, en definitiva, entonces, todas las personas que tienen un temperamento devocional, un temperamento que los conecta con la emoción y el amor, tienen el camino de la devoción. Y ese es el camino para ellos. Entonces, en otros caminos no se van a encontrar, y esto no se debe a una falta en ellos, sino a una presencia en ellos. A que hay algo en ellos que se espeja mejor en esa forma. Y esto es muy hermoso porque hay un camino para cada temperamento. No importa cómo sea que vengas, tenés un camino para recorrer para volver a casa.